Bueno, chicas, bienvenidas a esta sesión de hoy que se llama Tu carrera con propósito te espera. Esta es una iniciativa del programa Emplea BIT, que es el programa de empleabilidad de venezolanas en TEC. ¿Y qué hacemos exactamente? ¿O qué es exactamente el programa de empleabilidad? Pues es este programa donde ayudamos a otras mujeres venezolanas, ya sea dentro o fuera de Venezuela, a conseguir trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, entras al programa y te ayudamos a través de la revisión de tu CV, de preparación para entrevistas de trabajo, ayudarte a conseguir oportunidades laborales. Y entre todas estas cosas que hacemos, pues también utilizamos esta herramienta del Ikigai para guiarte en eso, ¿no? En cómo puedes mejorar tu carrera, cómo puedes establecer cuál es el propósito de tu carrera. Y hoy tenemos a Michelle, que es una de nuestras voluntarias mentoras en el programa de empleabilidad, que nos va a hablar de esta herramienta. Michelle Acevedo es licenciada en Desarrollo Humano, mentora de emprendimiento y consultora de redes sociales y negocios con más de 8 años de experiencia. Michelle, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por conocer un poco más de esta herramienta que la verdad que no tiene desperdicio y que ya sea la motivación que las trae aquí esta noche, bueno, aquí yo estoy en Venezuela, aquí es de noche, pero donde estén, eh, ya sea por cambio de empleo, por búsqueda de un empleo, esta herramienta las va a ayudar a tener un claro norte hacia dónde dirigirse, que es lo más importante, y conectar con quienes son ustedes, las pasiones que tienen y cómo hacerlas, a partir de lo emocional de esas pasiones, hacerlas parte de su vida en acción. Creo que es lo más importante que debemos hacer tanto nosotras que en el momento del trabajo como con toda nuestra vida, poder realmente hacer cosas que nos hagan felices. Y de allí parte el Ikigai. Les comento que, bueno, la dinámica de esta conversación, que quiero que sea eso, una conversación de todas nosotras, yo les voy a estar compartiendo, aparte de la estructura de cómo funciona esta herramienta, cómo me ha funcionado a mí, cómo la he aplicado desde el momento que la conocí y cómo me ha acompañado hasta el momento de hoy, que realmente es lo más importante de esta sesión que tenemos, porque información sobre el Ikigai hay muchísimo en internet, pero nada como poder saber a detalle realmente si nos va a funcionar y cómo es que nos puede ayudar a nivel práctico en nuestras vidas. Entonces, bueno, bienvenidas a todas de nuevo y bueno, espero que disfruten mucho la información que la vamos a estar compartiendo. Así que bueno, vamos a comenzar. La palabra Ikigai como tal viene de Japón, que tiene que ver con el valor, el mérito que tenemos ante la vida. Entonces podemos decir que es ese punto de encuentro entre lo que nos hace sentir que la vida merece ser vivida. Algunas personas dicen que es el motivo por lo que nos levantamos cada mañana, aunque parece un poco bastante fantasioso, realmente cuando conectamos con ese propósito vemos la vida diferente. Y bueno, es un proceso, no es nada mágico, no es una varita mágica lo que les quiero presentar hoy, sino todo lo contrario, es iniciar ese proceso de autodescubrimiento, que bueno, yo podría decirles que yo hice esta herramienta, la apliqué en mi vida hace más de 6, 7 años y es un proceso que ha ido evolucionando, pero que se mantiene, no es una herramienta de hacer una sola vez, sino por el contrario, es algo que nos va a acompañar y nos va a permitir ver la vida con un enfoque distinto, que creo que es lo más valioso de todo esto. Y bueno, conectarlo con nuestra esencia, que es fundamental. Entonces, esa fuerza interna que te levanta y que nos da el entusiasmo para hacer lo que tenemos que hacer. Yéndonos un poquito más atrás, bueno, nace de Japón, como ya los dije, y bueno, conocemos un poco para tener un contexto de que, bueno, se conoce que los japoneses tienen una longevidad bastante alta
y que se busca el hecho de ser felices, de tener una vida feliz. Y eso en contraposición con nuestra cultura occidental y venezolana, que estamos hechos para el trabajo y a veces no damos esa miradita, ese aspecto interno que tenemos nosotros aquí adentro. El Ikigai nos hace esa invitación a utilizar estos elementos, esta filosofía de vida como parte de nosotros y mejorar, digamos, esa visión que tenemos de la vida. Eso es algo maravilloso. Entonces, bueno, se basa en la armonía, la comunidad y el servicio, que es algo además que podemos ver que caracteriza a toda la comunidad Vita y que nos permite conectar, porque ustedes están aquí no por coincidencia, sino porque ustedes están conectadas con esas ganas de ayudar, de ser ayudados, con esta gran comunidad de mujeres que ha construido BIT en todo esto, en todas sus actividades. Y bueno, ahí vemos cómo de forma práctica esta filosofía nos conecta, ¿no? Y bueno, no busca una grandeza, no podemos aquí decir de que si conocen el Ikigai van a conseguir el trabajo de sus sueños, ni nada por el estilo, pero sí van a tener la satisfacción y poder fluir y encontrar cuáles son los caminos que realmente quieren recorrer en su vida. Como les dije, es una invitación a mirar hacia adentro y dejar de pensar en esa presión social que tenemos de que tenemos que dedicar nuestras vidas a carreras, por ejemplo, que nos lleven a mucho dinero, aunque eso no nos haga felices. Por el contrario, el Ikigai nos permite más bien hacer un equilibrio entre eso que, por supuesto, una carrera que nos dé dinero y poder sustentar nuestras necesidades básicas, pero que también satisfaga ese corazoncito y eso que nos motiva y que nos emociona cada día. Porque es importante, esta frase es dicha por mí y desde mi experiencia, y bueno, es que esta herramienta te permite hacernos conscientes de esos elementos que están en nuestro interior, muchas veces por esa misma dinámica y esa presión social de las que les hablaba, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos realmente y qué es lo que nos apasiona. A veces estamos como metidos en una caja de que estudiamos y de una vez salimos a trabajar y nos debemos dedicar a lo que estudiamos, porque también hay un juicio social allí de que si estudiamos ingeniería nos debemos dedicar a la ingeniería toda nuestra vida. Y no necesariamente tiene que ser así. Por eso es que este ejercicio nos puede mover un poco las bases de lo que creemos que debe ser y más bien nos permite conectar con una infinidad de posibilidades, porque este ejercicio además tiene algo maravilloso, es que ningún resultado está correcto o está incorrecto, sino que más bien, aparte de ser un proceso de autodescubrimiento, los resultados del hoy pueden ser totalmente distintos al resultado de hace 10 años o incluso puede ser distinto a 5 años. Y más bien es como, wow, ¿cómo podemos evolucionar como seres humanos? ¿Cómo podemos ver las cosas desde otros puntos de vista? Y a la vez podernos conducir, ¿no? Hacia ese punto. Entonces, bueno, empezamos. Lo primero que quiero que vean es algunos aspectos de algunos beneficios que puede tener esta herramienta al aplicarla en sus vidas. Lo primero es que podamos redefinir ese éxito del que hablábamos, no con el dinero, sino qué es lo que realmente las hace a ustedes, que nos hace a todas nosotras felices en nuestra vida, sin la presión social, sin además el juicio o la mirada del otro. Y además no sentirnos nosotras también juzgadas por ese deseo interno que tenemos allí. Además, nos permite encontrar ese equilibrio entre lo que digamos la vida real, el ser familia, el ser madres, el poder desarrollar una carrera en algo que nos apasiona y ser felices en todo ese proceso. Parece que es bastante simplista esto que les estoy diciendo, pero como les digo, es un camino progresivo que vamos construyendo. Además, nos permite fortalecer la resiliencia en esos nuevos desafíos que nos vamos a plantear,
porque posiblemente cuando hagamos la conexión de los elementos vamos a descubrir cosas que no sabíamos de nosotras mismas o que posiblemente le estemos dando un vistazo distinto y eso nos va a poder ver las cosas diferentes. Además, actividades como esta, porque se habla de que el Ikigai no solamente es un proceso individual y de autodescubrimiento, sino que se pueda compartir con otras mujeres, como estamos aquí en este pequeño encuentro, y así ver cómo el viaje de una puede conectar con el nuestro y hacer incluso alianzas. Si ya hablamos de emprendimiento, que siempre lo voy a sacar a relucir, de emprendimiento, de aliadas, de amigas, pueden salir de espacios como este cuando desarrollamos el Ikigai en conjunto. Y bueno, siempre va a ser importante y ténganlo muy presente que nuestro propósito es único y valioso. Nada de lo que le puedan decir los demás vale acá. Esto es un ejercicio para ustedes, por ustedes y que lo más importante es que disfruten el proceso cuando lo vayan a desarrollar. Muy bien, esta herramienta son estos 4 círculos que ven acá que se van a ir conectando. Lo primero son estos 4 componentes que son la parte de afuera de estos círculos, con estos 4 elementos importantes. Lo primero es lo que amas, que es el primero de arriba. Allí vamos a desarrollar y hacer una lista de todos esos elementos que nos mueven, que nosotros sentimos que fluimos con naturalidad, que no tenemos que pensarlo mucho, no lo sé, me gusta cocinar y yo me di cuenta de que yo demuestro amor, por ejemplo, a mis seres queridos cocinándoles un lindo postre o haciéndole almuerzo a todos, reuniéndonos un domingo a comer o a almorzar. Entonces, eso lo vamos a compartir en ese círculo de lo que amas. Lo que se nos da bien, el punto número 2. Allí podemos decir, bueno, a mí me gusta cocinarle a mis familiares, a mis seres queridos, pero realmente cocino bien. O tengo, juro, que estar leyendo recetas muy estrictamente para que me fluya todo esto de la cocina. Entonces, allí debemos desarrollar nuestros talentos y nuestras habilidades naturales y colocarlas allí. Ojo, no debemos desarrollar este ejercicio solamente con una cosa que amamos. La idea es irnos con todo y poder colocar todo lo que en el momento que estemos desarrollando el ejercicio nos fluya, todo lo que amamos, todo lo que hacemos bien y así sucesivamente. Ya luego iremos viendo qué elementos conectan y cuáles debemos dejar de lado para terminar y hacer el ejercicio a plenitud. Pero la idea es que nos dejemos fluir, nos dejemos llevar y hacer un proceso que a veces puede durar meses de desarrollar. Yo siempre les comento que este ejercicio, como les dije, no es una cosa que puede cambiar, que puede mutar, que se puede transformar, y eso se debe a que nos permitimos realmente dar ese vistazo interno a quienes somos. Entonces, es importante eso. Incluso yo siempre hago una pequeña asesoría donde les doy los elementos y explico todo esto en 4 o 5 horas, pero realmente les digo, a partir de aquí, por favor, vuelvan a revisarlo, mantengan estos círculos visibles dentro de su hogar y cada mañana denle un vistazo a ver si siguen conectando de la misma manera y si no es así, permítanse hacer los ajustes que consideren necesarios, porque nuestra vida cambia y nuestras pasiones también pueden irse yendo a distintos lugares y no debemos tenerlo siempre en vista, ¿no? Cuando vamos al tercer círculo, nos encontramos ahora a echar una miradita un poquito más hacia afuera. ¿Qué sentimos que el mundo necesita desde nuestra motivación personal, desde nuestra apreciación y un poco de juicio hacia el mundo? ¿Qué le hace falta al mundo? ¿Y qué podemos nosotras hacer para hacer un mejor lugar? ¿Qué impacto quisiéramos generar en las personas, en el mundo?
Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo lo hacía, que yo hablaba mucho del aspecto ecológico y la tecnología, porque había mucha prepandemia, a mí me frustraba muchísimo que yo trabajando con la tecnología, apoyando emprendedores a utilizar herramientas digitales, las personas no entendían el valor y la importancia que tenía el uso de estas herramientas para la vida. Y bueno, fíjense, nos llegó la pandemia para enseñarle a muchísima gente que la tecnología nos acerca cuando nos toca distanciarnos. Y, y allí vemos que todo cambió, ¿no? El mundo cambió. Entonces, ¿qué sentimos nosotros que el mundo necesita y cuál va a ser nuestra contribución? En este caso, mi contribución era hacer formaciones y seguir motivando a las personas a todavía un poco tradicionales y que no se animaban al mundo tecnológico a hacerlo, a conocer las herramientas y ver todo el potencial que le podían dar a sus vidas. Y por último, tenemos por lo que nos pueden pagar. Entonces, allí podemos ya consolidar esas habilidades prácticas que tenemos que nos pueden dar una remuneración económica. Entonces, allí tenemos 4 componentes que son súper importantes, que además nos dan un acercamiento a quienes somos y que, aunque parezca que no se relacionan entre sí, ya van a ver que tienen una relación súper interesante y que nos va a dar una información bien buena sobre nosotros. Antes de seguir, me gustaría comentarles que yo hice esta herramienta cuando estaba en una situación de mi vida súper complicada, para que puedan entender cómo llegué yo acá. Mi mamá acababa de fallecer, yo me había mudado de casa, tenía apenas un año de haberme graduado en la universidad y estaba todavía encontrando dónde era ese lugar en el mundo en el que yo debía cuajar, como dicen. Como escucharon, soy licenciada en desarrollo humano y no entendía muy bien cómo poner en práctica todos esos conocimientos que me habían enseñado en la universidad en un trabajo. Pues no había el puesto de licenciadas en desarrollo humano, no lo había. Habían miles de confusiones y yo decidí emprender y dejar de esperar que alguien me aceptara con mis habilidades o que se diera el puesto de conocerme para darme el trabajo. Y entonces en ese primer acercamiento al emprendimiento empecé a hacer formaciones donde me encontré con un programa de acompañamiento de mujeres emprendedoras donde lo primero que hicimos fue esta herramienta. Y ahí fue donde yo encontré y dije, todo tiene sentido, yo no estoy aquí por falta de ayuda, yo estaba en el lugar indicado y necesitaba de esa herramienta para poder encontrar cuál era el norte y cuál era el camino que debía recorrer para llegar a ese lugar deseado, cuál era ese propósito de vida, porque ni siquiera me lo había cuestionado. Y allí fue donde todo tuvo sentido. Entonces, a partir de que yo apliqué esta herramienta en mi vida y que incluso todo el tiempo lo veo, lo estoy revisando y sigue siendo importante para mí, que decidí que tenía que compartirlo con otras personas para que pudiesen sentir que todo tenía sentido como yo lo sentí en ese momento. Así que bueno, vamos con cada una de estos elementos. Lo primero, como les decía, es eso que amamos, que enciende esa llama en el corazón, eso que nos motiva y que decimos, no sé explicar lo que siento, pero necesito hacerlo. Entonces nos debemos hacer estas preguntas para hacer esa lista. ¿Qué nos apasiona profundamente? ¿Qué es lo que nos hace vibrar? Que sentimos esa carga de energía dentro de nosotros. ¿Qué actividades nos hacen perder la noción del tiempo? Que sea más allá de estar en el teléfono viendo videos. ¿Qué cosas sentimos que podemos hacer todo el tiempo y que no nos pesa, que no nos sentimos cansadas cuando lo estamos haciendo? ¿Y qué haríamos incluso si no nos pagan, pero esa pasión nos dice, no importa, no hay un dinero de por medio que haga que yo deje de hacer esto?
Algo que nos puede funcionar es pensar en los hobbies, los intereses, porque generalmente en esos hobbies está esa válvula de escape. Cuando estamos en esa cajita estructurada, como les decía, de que estudiamos ingeniería, tenemos que dedicarnos a la ingeniería toda nuestra vida, pero resulta que amamos la pintura. Entonces decimos, no, bueno, yo de hobby pinto cuadros en mi casa, pero son cuadros que no le muestro a nadie y que sencillamente lo dejamos allí como un hobby. Entonces, imagínense, si pudiésemos unir esa estructura de la ingeniería junto con esa creatividad de la pintura, ¿qué podríamos hacer? Entonces, allí empezamos a descubrir cositas que están dentro de nosotras. Vayan pensando en estas preguntas, a ver con qué cosas van conectando, vayan tomando nota de estos elementos para cuando vayan a desarrollar su propio Ikigai. Seguramente van a encontrar cosas muy interesantes. Muy bien, ¿qué se les da bien? Entonces tocan allí decir, ajá, ¿qué realmente hago bien o sencillamente me gusta? O tal vez hay cosas que se les da bien, pero que no les gusta. También es válido y que es bueno colocar aquí. Entonces respondemos, ¿cuáles son esos talentos naturales que tenemos? La gente nos dice, mira, tú sí eres buena haciendo tal cosa, o siempre los buscan para hacer determinada actividad. Esos elementos los vamos colocando allí. ¿Qué habilidades has desarrollado? Eso que decimos, no, bueno, tocaba, tuve que aprender a hacer tal cosa. Ah, bueno, entonces como tuvieron que, es algo que nuestros skills están allí. ¿En qué cosas te dicen los demás que eres buena? ¿Qué tareas realizas con facilidad y disfrute? Por ejemplo, no que hay miles de memes y imágenes en internet diciendo de que hay que aprender inglés y Excel en la vida. Todo lo demás lo dejamos luego. Imagínense que hay personas que fluyen con los idiomas de manera natural, nunca se han dedicado en una academia. Tengo una amiga que es así. No estudiaron idiomas en la universidad ni nada por el estilo, sino escuchando música y viendo películas han logrado dominar un idioma. Entonces allí vemos que lo hacen con total naturalidad. Yo diría que es un talento. Yo quisiera poder hablar idiomas con esa naturalidad y es algo que debemos observar, qué cosas hacemos con naturalidad. Aquí todo es válido. Por eso les digo, coloquen todo lo que puedan, lo que consideren que va dentro de las cosas que hacen bien. Y luego vamos viendo cuáles elementos de todo lo que colocamos allí va a conectar con algo más. Tercer punto, lo que el mundo necesita, esa visión un poquito hacia afuera. ¿Qué cambios desean ver en el mundo? Y no es nada filosófico, no es que quieren la paz mundial, ni nada como eso, ni controlar el calentamiento global. No podemos hacer algo tan grande como eso. Pero sí hay cosas pequeñas que podemos hacer, cada acción vale. Yo recuerdo, como les decía, que aquí se me complicaba muchísimo porque yo quería, siempre la parte ecológica era para mí súper importante. Y resulta que desde la tecnología podían haber esos cambios en el planeta, porque claro, al usar más dispositivos electrónicos, yo, por ejemplo, dejaba de escribir y de usar tanto papel que luego era desechado. Entonces esas pequeñas acciones hacían un cambio y pude ver que entonces sí podían tener algo que ver todas esas cosas que yo deseaba y que nunca había visto como algo concreto y que podían realmente hacer una transformación. Entonces hacemos ese análisis de lo que nos preocupa y cómo nos gustaría contribuir a que eso cambiara, pero de manera práctica, algo real que ustedes pueden hacer. ¿Por qué no en este calentamiento global yo voy a ir a la Antártida a salvar a las focas? No es posible.
Pero, bueno, algunas personas sí lo logran hacer. Pero, ¿qué cosas de nuestra cotidianidad podemos resolver? ¿Qué tenemos a la mano? ¿Y qué ayuda o servicio crees que hace falta? Allí vemos cómo también esta herramienta es indispensable para quienes deseamos emprender, porque nos puede permitir en este espacio de lo que el mundo necesita, ver qué servicios podemos ofrecer al mundo, al mercado, y cómo podemos distinguirnos de los demás. Y bueno, podemos entonces verlo desde lo más pequeño a lo más grande y desde lo más grande a lo más pequeño. Esas pequeñas acciones hacen un impacto grande. Es bastante interesante cuando desarrollamos este aspecto de nuestro Ikigai. Y el cuarto punto es donde entra el dinero en acción. ¿Cómo pueden ser recompensadas? ¿Qué habilidades y servicios pueden ofrecer para recibir una compensación económica? O en este caso, ¿cuáles serían las habilidades que estarían en juego a la hora de un cargo más alto dentro de la organización en la que nos desempeñamos? ¿O cuáles son las habilidades que yo debo demostrar en una entrevista de trabajo para obtener el puesto? Son preguntas importantes que debemos hacernos y que además nos van a permitir, como les digo, no solamente desarrollar el ejercicio, sino que además les permitan lograr esas pequeñas cosas que están pendientes, como el lograr el puesto, cómo conseguir el empleo, cómo mejorar esa remuneración que tienen y que puedan ser mejor pagadas, por ejemplo. Entonces, ¿qué valor le aportas a la comunidad? ¿Qué valor le aportas a la empresa, al servicio en el que estás? Aquí vemos cómo es importante reconocer no solamente las habilidades a nivel práctico, sino como el valor del tiempo, el esfuerzo y la experticia en una actividad juegan un papel importante y que pueden ser un motivo de que las recompensen económicamente de una mejor manera. Muy bien. Aquí tenemos entonces cómo es el dibujo completo del Ikigai, por eso se los planteaba primero solamente en blanco, porque es un lienzo en blanco, y ya aquí empiezan a ver los elementos. Porque, ¿qué pasa ahora? Luego de que tenemos los 4 círculos de fuera totalmente diseñados y respondidas estos 4 componentes, empiezan el momento de hacer las conexiones. Entonces, ¿cómo lo unimos? Tenemos la pasión, donde une lo que amas con lo que se te da bien. Es este puntico rojo que tenemos a la izquierda. Entonces allí disfrutas de hacer eso y eres además buena haciéndolo. Como lo decía, a mí me encanta cocinarle a mi familia y además me han dicho que cocino delicioso. Entonces allí empezamos a mover los elementos del lugar. Colocamos entonces en lo que amo, borramos allí en que le amo cocinarle a mi familia y eso lo movemos a la parte de la pasión porque nos han dicho que cocinamos bien y dejamos en lo que amo cocinar. Yo amo cocinar. Entonces allí empezamos a mover los elementos como un rompecabezas. Por eso es que es importantísimo que hagamos este ejercicio con un lápiz que nos permite borrar y empezar otra vez. Vamos con la segunda intersección, donde encontramos la misión. Ahí unimos lo que amamos hacer con lo que el mundo necesita. Y entonces allí vemos que es algo que te importa y que realmente quieres hacer la diferencia. Entonces ahí empezamos a ver cosas distintas. Ya le damos otra connotación a eso que el mundo necesita, un poco más de importancia. Es algo que nos frustra todos los días y que realmente queremos cambiar. Luego llegamos a la profesión, que entonces allí unimos de nuevo la parte económica con lo que se nos da bien y por lo que nos pueden pagar. ¿Por qué es importante desarrollar esto? ¿Y por qué decirle profesión? Porque a veces creemos que la única manera de obtener una profesión es estudiando una cantidad de años en la universidad y luego con un papel en mano decir yo hago esto.
pero realmente es que hay muchas personas que no necesitan la academia para encontrar las habilidades suficientes para desarrollar una profesión. Como les hablaba de mi amiga, que se desarrollaba en los idiomas y de hecho actualmente su trabajo es dar clases de idiomas en una academia. Entonces ella es una profesional de los idiomas, solamente que no pasó por todo el proceso académico. Ojo, ha tenido que para luego perfeccionar todos esos conocimientos, formalizando esos conocimientos, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Pero vino de esa naturalidad y de esas habilidades que había ido desarrollando. Y que bueno, se convirtieron en algo de lo que vive, por lo que le pueden pagar. Luego unimos la parte vocacional. Entonces volvemos a lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Es algo que es realmente valorado, el mundo necesita y cubres una necesidad. Entonces allí tenemos esos 4 círculos que están en el medio. A nivel general, el Ikigai debería funcionar hasta acá y así hacer todas las conexiones y a partir de allí acercarnos a ese propósito, pero hay una propuesta que es la que les planteo acá, que hay una visión un poco más profunda, donde tenemos entonces los elementos de la personalidad, la carrera, el arquetipo y la rareza. Porque son elementos que aunque no necesariamente hagan un cambio en el mundo como quisiéramos, nos va a dar el toque diferenciador en ese camino que vamos a recorrer. Porque si sacamos la personalidad, podemos hablar de que pueden haber distintas personas que aman cocinarle a su familia, pero que como misión de vida además encuentran hacer cocina, hacer comida saludable. Porque la misión es que mi familia, en ese momento, mi familia se alimente de una mejor manera e incluso por situaciones familiares hayan tenido que cambiar recetas para que todos sus familiares pudiesen alimentarse y resulta que eso le va a dar los insumos y las habilidades que ha tenido que desarrollar para poder vender alimentos para otras personas que tengan esos mismos problemas de salud o que necesiten una dieta especial. Entonces, allí como ese elemento diferenciador puede jugar en este Ikigai a que todo sea diferente. Entonces, por eso se los traigo acá, aunque sean elementos que poco se trabajan, ya que hay múltiples libros de cómo se debe implementar esta herramienta, hay miles de consejos, hay miles de versiones de cómo muchas personas lo han aplicado, es importante que estos elementos estén allí. Es igual que si unimos la vocación con la profesión, podemos encontrar una cantidad de información que nos puede permitir darle un punto diferenciador a esa carrera que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el Ikigai es ese lugar donde todo esto se conecta, donde después de que ustedes desarrollan todos estos círculos, dicen, ¿cuál es la reflexión final? Resulta que yo cocino bien, me gusta cocinarle a mi familia, he desarrollado las habilidades prácticas y técnicas para alimentación especial. El mundo necesita comer saludablemente, mejorar la relación con los alimentos, por ejemplo. Y a su vez es algo por lo que me pueden pagar, porque resulta que hay muchas personas que tienen también dietas especiales y que pueden beneficiarse de esas habilidades que yo he desarrollado. Entonces allí vemos cómo algo tan puntual y algo tan natural que se nos ha dado dentro del desarrollo familiar se convierte en una idea de negocio. Y aunque parezca que algo tan pequeño como cocinarle a la familia pasa de algo natural, realmente podemos hacer una transformación del mundo cuando introducimos esas opciones al mercado. Es igual que algo tan puntual como eso nos puede permitir encontrar
un trabajo donde podamos desarrollar opciones también saludables en nuestro trabajo, llevar esos pequeños alimentos y compartirlos con los empleados, o incluso llevar a los comedores de nuestras empresas esos pequeños cambios que podemos hacer, dar charlas nutricionales, por ejemplo. Son tantas cosas que pueden salir de estos pequeños 4 círculos desarrollados en una hoja de papel. No es algo que lo vamos a desarrollar de la noche a la mañana, y no es que vamos a pasar esas habilidades y eso que hemos desarrollado de manera natural en nuestra cotidianidad, no lo vamos a convertir en un caso de éxito de hoy a mañana, pero sí nos va a permitir poco a poco ir viendo qué cosas realmente hacemos bien y que no nos habíamos dado cuenta que las hacemos bien, y que los demás valoran que lo hacemos bien, que es algo totalmente diferente. E incluso, ajá, yo hago esto bien, pero realmente me gusta hacerlo, o es algo que la cotidianidad me ha empujado a hacer. Es algo que amo, es algo que el mundo necesita, y resulta que me pueden pagar, porque no todos los ingenieros son iguales. Voy otra vez con el punto de la ingeniería. Hay puntos diferenciadores que nos hacen un profesional destacado, y eso nos va a permitir escalar a nivel corporativo, en caso de un ingeniero, y que ese elemento de que yo pinto en mi casa los fines de semana puede darnos un toque de creatividad que un ingeniero puede dar a un gran proyecto que está desarrollando. Entonces, ahí vemos cómo esos elementos nuestros que a veces dejamos de lado y que los sacamos de nuestra vida laboral como si fuésemos 2 personas. La persona que está de 8 a 5 en un empleo, y la persona cuando sale de allí. Cómo esas 2 mujeres que están allí combatiéndose a ver cuál de las dos es la que lleva más tiempo, cómo pueden funcionar juntas en desarrollar una vida plena y feliz que nos lleven ese propósito. Ojo, no es fácil, ya se los digo de nuevo, no es fácil, pero cada día teniendo una visión distinta nos puede permitir ver cómo podemos hacer acciones que nos lleven por allí. Requiere mucha honestidad, requiere que nos sentemos, incluso por eso les hablaba que lo importante que es hacer esto en comunidad, es que otra persona lea, que te conoce, lea tu Ikigai luego de que ya lo hayas desarrollado y te diga, mira, tú me reconoces aquí. Esto no lo dice las herramientas ni el ejercicio, pero yo se los incorporo porque a mí me funcionó muchísimo cuando yo, luego de todo esto, de desarrollarlo por primera vez, como les digo, es un momento súper difícil de mi vida, con muchos cambios, sin saber mucho qué hacer. Tendría yo 22, 23 años, acababa de fallecer mi mamá, que bueno, era y es todo en mi vida, y me tocó enfrentarme al mundo sola. Y cuando yo desarrollé esto y luego se lo mostré a mi familia, me dijeron, sí, esta eres tú, porque a veces ni nosotras nos conocemos. Es tan rudo decirles esto, pero a veces no nos conocemos y necesitamos de herramientas como esta que nos permitan ver cómo, cómo podemos fluir en el mundo, cómo conectar esas dos mujeres que hay dentro de nosotras, y ser felices, que es el punto importante. Así que bueno, no hay reglas para desarrollarlo. Las invito a que disfruten muchísimo haciendo esta herramienta. Eh, Construyan su propia versión. Hay personas que no desarrollan los círculos. Hay personas que hacen, lo desarrollan como si fuese un mapa mental con fotos, con recortes de revista. También es algo válido. Si son creativas, las invito a que lo desarrollen. Yo soy muy mala para las manualidades, pero también me funcionó hacerlo con los círculos. Hay personas que sencillamente responden a las preguntas y ya con eso tienen una claridad distinta de su vida. Pero bueno, háganlo.
háganlo, no es esas herramientas de coaching de vida que parecen vacías y que les dice que el mundo es maravilloso. No es eso, es más bien una invitación a la acción, porque esto nos conduce a accionar, al tener toda la claridad, poder decir, este es el cambio de carrera que necesito, porque yo quiero salir de esto que estoy haciendo actualmente, pero no sé cuál camino recorrer, no sé si puedo eliminar mi currículum a totalidad y hacer uno de cero y empezar a desarrollarme en otras áreas. ¿Cuáles otras áreas? Pues este ejercicio les va a permitir saber cuál es ese camino. Es una herramienta de verdad muy práctica y yo te agradezco muchísimo, Michelle y María, por la gestión como coordinadora también de Emplea Venezolanas INTEC y de todas las que vamos a estar participando con todo este equipo de mujeres que andamos en lo mismo, ¿no? Queriéndonos sumar, nutrir, acompañarnos, ir juntas en tantos desafíos. Me llevo muchas cosas que dijiste. Me encantó cuando hablaste de fluir, porque yo creo que de eso se trata. O sea, somos mucho más de lo que creemos que podemos y de lo que hacemos. Me gustó mucho cuando comentas también que hablas de tu propia historia. No hay nada más poderoso cuando tú hablas de lo que tú viviste, de cómo tú lo gestionaste, y por eso es que estos espacios de programas como Emplea Venezolanas INTEC ayuda muchísimo a sentir que eres parte del cambio de alguna persona, de que estás dejando allí tu marca, tu huella, que además estás sumando eso que hablan por allí de donar, de hacer ofrendas, de diezmo, de como lo quieran decir, depende de las creencias de cada quien, pero creo que esto es un espacio para eso, para decir que no es solamente lo material, es lo que tú conoces, lo que sabes, lo que has aprendido, y que el recorrido de cada una es único, como lo decías tú en la charla. O sea, cada quien tiene un propósito único de vida. Y algo que me encantó y lo anoté, lo apunté, cuando habla de esas dos mujeres, la que lleva la vida profesional y la que lleva la vida personal, me encantó porque es como dos personajes que se complementan y hacen algo más poderoso, y que en vez de que compitamos una con la otra o nos demos látigo, porque generalmente las mujeres sufrimos de eso, que queremos decir, claro, porque lo pude haber hecho mejor, o claro, pero es que no sirvo para eso, no soy buena para esto. Cuando lo tienes plasmado, como tú nos estás enseñando, y lo puedes tener a la vista todos los días, puedes verlo allí pegado en donde, en la nevera, en la pared, en algún lugar, pero tu cerebro se amiga con esa estructura, con ese esquema, y empiezas a incorporarlo, ¿no? Y si lo escribes con todo este ejercicio tan maravilloso que nos trajiste, mucho mejor. Y cuando acompañamos a mujeres, como lo vamos a estar haciendo en el programa de Emplea, ¿te imaginas que podamos incorporar esta herramienta que tú nos estás regalando en ese interactuar con ellas? En que no solamente en la primera fase buscar las metas profesionales, donde va a estar María coordinando con algunas de ustedes, sino también hacer esa especie de interacción tipo coaching, preguntando un poco de sus expectativas en la vida, ¿no? Para ver si logras que en ese momento se encienda esa luz del interés, ¿no? Pero definitivamente lo importante de esto es conocerse, el autoconocimiento, para poderte autoliderar, para poder liderar tu proyecto de vida, tu proyecto personal. Tienes que conocerte, tienes que saber qué es lo que tú realmente quieres, qué te mueve, qué fibra toca en ti lo que estás haciendo. Sí, y eso la misma inteligencia del ser humano te lo va mostrando en el saber estar, en el bienestar, ¿no? Y en el buen vivir. Entonces, me encanta esto que nos traes, porque me lo quedo como un gran regalo, y estar aquí con ustedes pues me hace sentir mucho mejor, porque vamos juntas definitivamente en el autoconocimiento y autoliderazgo. Gracias. Claro que sí. No, gracias a ustedes. Tenemos Y una pregunta. vemos que además en todo el proceso también se refuerza nuestra autoestima, ¿no? Que es algo que Sí. aunque no está plasmado acá, es algo que sucede porque al conocernos, al autoconocernos, también reconocemos nuestra valía como mujer
que siempre está cuestionada con lo que espera el mundo de nosotras, que la familia, que los hijos, que es el rol de esposa, pero ¿quiénes somos nosotras detrás de todo eso? Y cómo Sí, antes, realmente forzar esto nos permite ser incluso mejores madres, mejores esposas, porque mientras seamos nosotras felices, vamos a ser mejores. Eso y está ahí. definitivamente, como tal cual, eso también es como el mejor antídoto contra la competencia esa, viste, entre mujeres, hablando de nosotras, sin hablar de más nada, pero esto del autoconocimiento y tener claro tu Ikigai es como un antídoto contra esa competitividad, esa de que yo soy mejor, esa comparación que nos hace sufrir. Porque si lo tienes claro, te va a ayudar a sentirte, como tú dices, bien contigo misma y a ejercer el resto de los roles. Y bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí esta noche. Y gracias, Michelle, Muchas por gracias a todos. ayudarnos con esto.